Ahí sí, ¿se me escucha? ¿Aló? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación que me han efectuado para poder estar aquí con ustedes. Es un placer, un gozo ver caras conocidas, amigos de campamento, hermanos que nos acogieron en su casa, como el hermano Carlos Salazar, incluso amigos de deporte como nuestro hermano Luis. Así que es un gusto estar con ustedes en esta tarde y poder compartir algún pensamiento de la palabra de Dios. Quisiera que me acompañaran a leer en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Para hacer la introducción voy a leer un par de versículos allí en primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Pablo, hablándole a Timoteo, le dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Voy a repetir este versículo 15, que como decía, quisiera dejarlo como introducción y base para el tema meditativo que quisiera ver con ustedes en esta tarde. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, en este precioso versículo que nos deja el apóstol Pablo, habla acerca de un gran privilegio que tenemos nosotros los creyentes de poder ser parte de un organismo vivo, de un organismo no creado por institución o por hombre humano, sino que es un organismo creado por el mismo Señor Jesucristo, como él mismo le relató al apóstol Pedro cuando le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Allí el Señor se refiere a aquella iglesia en su conjunto, como le decimos a veces la iglesia en su sentido universal, compuesta por todos los creyentes en toda la redondez de la tierra, desde el día de Pentecostés hasta que el Señor venga a buscarnos en las nubes. Pero también en este versículo habla, entiendo en forma particular, del gran privilegio que tenemos los creyentes, no solamente de ser parte de la iglesia en su sentido universal, sino que me da a entender de que habla de la iglesia local como la iglesia constituida, ¿cierto?, en nombre del Señor en Maipú, o a la que yo pertenezco en Quinta Normal y tantas otras que hay en nuestro país y en el mundo entero. Y este versículo nos habla de mucha enseñanza, ¿cierto?, de cómo nosotros debemos comportarnos en la iglesia, y podríamos pensar particularmente o en forma especial cuando nos reunimos como iglesia, ocupando aquella frase del apóstol Pablo, y nos dice que este privilegio que tenemos no es algo menor, sino que dice que debemos conducirnos, y no dice que es una casa nuestra, conocido versículo, sino que dice que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, antes de leer dos salmos que quisiera meditar con ustedes en esta tarde, quisiera recalcar y estos versículos y traer a nuestra memoria, porque son versículos muy conocidos, traer a nuestra memoria el tremendo privilegio que tenemos, hermanos, de poder ser parte, vuelvo a decir, no solamente de la iglesia en su sentido universal, sino también ser parte de una iglesia local, no importando el número, no importando la latitud donde estemos, no importando el país. Una iglesia local es algo tremendamente importante y valioso para Dios. Se menciona aquí que es la casa de Dios, la casa de Dios. ¿Cuánto quisiéramos quizás estar en la casa de alguien importante, de una eminencia? Y cuando somos invitados a algún hogar de alguien importante, ciertamente nos sentimos privilegiados. Pero nosotros somos parte, sabemos, somos parte de la casa de Dios. Dios habita en medio de su iglesia y por lo tanto nosotros somos parte como creyentes, particularmente reunidos en una localidad. Somos parte de este concepto que el apóstol Pablo menciona acá
como la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, antes de pasar al Salmo 84 y 122, que son los que quisiera ver con ustedes en esta tarde, dejo este versículo como base. Ha sido mi versículo de base para muchos estudios que uno puede sacar de este versículo. Ciertamente podríamos quedarnos toda la hora en este versículo, porque cada palabra de este versículo es muy importante. Habla de la preparación que debe tener cualquier siervo de Dios o cualquier creyente para poder conducirse y saber cómo conducirse, y hay una forma cómo conducirse en la iglesia local particularmente, donde cada uno de nosotros nos reunimos. Por lo tanto, tenemos este alto privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad de conducirnos bien, de conducirnos como corresponde, de conducirnos como la Biblia nos manda y de acuerdo a los mandamientos que la palabra nos da. Tenemos este gran privilegio de reunirnos y conducirnos de manera correcta, de manera agradable a Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que es columna y baluarte de la verdad. Quisiera leer el Salmo 84 y luego quedarme detenido en el Salmo 122. Ambos salmos tienen que ver con una actitud positiva respecto no a la iglesia, sino que podemos pensar es un ejemplo de los israelitas, de lo que era el paralelo en el pueblo de Israel, una actitud positiva que tenía el salmista respecto a la casa de Jehová. Y por eso leí el versículo, cierto, que en nuestra aplicación, nuestro paralelo, y a medida que vayamos leyendo, son también versículos muy conocidos, es un recordatorio para nosotros, son versículos conocidos y rápidamente podremos sacar las lecciones que allí emanan, así como este hombre y este siervo de Dios tenía una actitud tan positiva, tan tremendamente ejemplificadora para nosotros de lo que era el deseo para él de ir a la casa de Jehová. También nosotros podemos aplicarlo en nuestra vida. Y bueno, luego vamos a hablar particularmente de este momento de pausa que tenemos, porque entiendo, no nos estamos congregando como iglesia y por lo tanto hay un momento de pausa, un momento de reflexión. Leamos por favor el Salmo 84. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Y este versículo que es tan conocido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que estar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Un breve resumen de lo que es este precioso salmo antes de ir al 122, que es el cual me voy a detener. Sin duda que es un salmo precioso donde vemos que hay un hombre que desea, como dice el versículo 2, ardientemente estar en los atrios, en el patio, y podemos decir en la casa de Jehová. Un hombre que tiene su gozo, su esperanza, su contentamiento, lo tiene puesto en la casa de Jehová. Y señala las bienaventuranzas, señala las bendiciones que tiene todo aquel que tiene esa misma actitud, que tiene ese mismo deseo, que tiene esa misma dicha, porque es una dicha, un gran privilegio, que solamente es dado a los creyentes de poder estar en la casa de Jehová
estar cerca de los altares, como dice en el versículo 3. Y el versículo 10, ya conocido por todos, es realmente notable y es un anhelo, creo que de cada uno de los creyentes, el poder decir con convicción este versículo y vivirlo realmente en nuestra vida y decir mejor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Pasemos, hermanos, al Salmo 122. Bueno, quisiera hacer una breve pausa acá y señalar, como decía, de que el deseo es poder ver a través de estos versículos cómo este hombre, el salmista, tiene una actitud positiva. En este capítulo lo vamos a ver respecto a la casa de Jehová, respecto a la ciudad santa, Jerusalén, por supuesto, respecto a quien habita allí en la ciudad santa y en el templo y en la casa de Dios, que es Jehová de los ejércitos, y también, en cuarto lugar, una actitud positiva respecto a los que van, a los que tienen el mismo anhelo de él, de estar en la casa de Jehová. Hermanos, como mencionaba, estamos en un tiempo de pausa, estamos en un tiempo donde no estamos congregándonos, estamos conectándonos, dicen algunos hermanos por ahí, y sin embargo, algunos hermanos han dicho esto es un periodo de prueba, otros han dicho este es un periodo de castigo para la iglesia también. Yo no podría aseverar ni la una ni la otra, pero sí podemos entender de que es un periodo de pausa y por lo tanto es un periodo de examen para cada uno de nosotros. Es un periodo donde se nos ha privado, se nos ha quitado lo que tuvimos por tantos años y no sabemos siquiera cuánto tiempo más vamos a retomar nuestra normalidad congregacional, el poder nuevamente ir al lugar donde solíamos ir cada martes, cada jueves, no sé los horarios que tienen ustedes, cada domingo, y poder congregarnos. No sabemos cuándo va a ser el momento de que podamos volver a juntarnos con los símbolos en medio y poder hacer memoria del Señor Jesús. Ya no son pocos los hermanos que ya lloran cada vez que recuerdan esto y que cuentan los días y las semanas que han pasado y que no se ve en el horizonte cercano una posibilidad de poder volver a juntarnos como iglesia, reunirnos como iglesia. Eh, si me permiten un ejemplo muy terrenal, y lo justifico ya que el apóstol Pablo hablaba acerca de las Olimpiadas en Grecia, allí en 1 Corintios 9. Hay un deporte que particularmente no me gusta, pero me llama la atención algo de ese deporte que es el básquetbol. Y cuando están en pleno partido, el entrenador tiene la posibilidad de parar el juego, de hacer una pausa y de hablar con sus jugadores y de poder hablarles y poder guiarles, poder quizás mostrarles sus errores, poder mostrarles cómo deben seguir jugando para poder dar vuelta a lo mejor el marcador adverso que tienen o bien mantener un marcador a favor. Y posiblemente pensaba en esta figura que a lo mejor también nosotros como creyentes estamos siendo tomados como un minuto de pausa, como un minuto de espera, de no seguir congregándonos por un tiempo para poder examinarnos, para poder ser, para que Dios hable a nuestro corazón, para que Dios pruebe nuestro corazón. Pensaba en tantos versículos en la palabra de Dios, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, donde Dios habla y manifiesta claramente de que Él continuamente está probando nuestro corazón para saber si nosotros, como dice en Deuteronomio 8:2, hemos de guardar o no sus mandamientos. Posiblemente también es un tiempo para que nosotros valoremos y examinemos si realmente echamos de menos el congregarnos. Es un tiempo para a lo mejor darnos cuenta de que habíamos desperdiciado o desperdiciamos en el pasado oportunidades para congregarnos, etcétera. Cada uno podrá, vuelvo a decir, en este minuto, por así decirlo, de pausa, de espera, en que no estamos en la actividad congregacional, podamos examinarnos, podamos echar de menos, podamos también
como muchos hermanos lo hacen, orar y pedirle al Señor que nos devuelva esa posibilidad que teníamos de juntarnos como iglesia. Yo no sé, me imagino que ustedes también lo imaginan, ese momento, ojalá que llegue ese momento donde volvamos a ir a nuestro lugar, a nuestra dirección, a nuestro lugar donde nos reunimos. Qué bonito va a ser aquel día, qué bonito va a ser aquel día cuando nos juntemos. Seguramente nos vamos a abrazar, seguramente vamos a llorar con nuestros hermanos porque de tanto tiempo que no lo vemos. Sin duda que esta herramienta ha sido tremendamente beneficiosa, pero no lo iguala. Es imposible que una herramienta pueda igualar, algo virtual pueda igualar lo que es realmente congregarnos como iglesia, estar reunidos físicamente con todo lo que ello implica en el sentido espiritual. Y por lo tanto, lo que voy a leer del Salmo 122 tiene que ver con todo lo que he dicho como introducción en estos minutos precedentes. Leamos por favor, hermanos, el Salmo 122 y notemos, vuelvo a decir, la actitud preciosa que tenía el salmista respecto a la casa de Jehová, respecto a Jerusalén, respecto a los que con él iban, con los que tenían el mismo deseo de él de poder estar en la casa de Jehová. Otro versículo conocido empieza el Salmo 122 de la siguiente manera. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está entonces la lectura del Salmo 122, un salmo que tiene pocos versículos, pero que nos habla bastante en estos pocos versículos que el salmista expresa, vuelvo a reiterar, un deseo, así como en el Salmo 84, expresa su gozo, expresa su júbilo, expresa su deseo vehemente de ir a la casa de Jehová. Y vuelvo a decir, no es necesario que lo mencione en cada momento, ¿cierto? Uno puede ir haciendo el paralelo con lo que es para nosotros la casa de Dios, como lo hemos leído en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. El salmista parte este capítulo diciendo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y en estos dos primeros versículos, el salmista, expresa su alegría, expresa su contentamiento de ir a la casa de Jehová y de alegrarse, de contentarse, de tener su gozo con aquellos o juntamente con aquellos que tenían el mismo deseo de él. Y expresa un gran privilegio, que es entrar en la ciudad santa, entrar en Jerusalén. Y por lo tanto aquí cada uno de nosotros puede ir haciendo las siguientes preguntas respecto a estos primeros dos versículos. Podemos pensar que tenemos también esta misma actitud ejemplificadora, como decía, del salmista, alegrarnos de ir a la casa de Jehová, qué cosas son las que son, qué cosas son las que traen vida, qué cosas son las que van marcando mi existencia día a día y me van generando que retina y que quisiera ir compartiendo con mis cercanos, con mi familia. El salmista, si le hicieran esta pregunta, expresaría, mi gozo, mi alegría está en ir a la casa de Jehová. Por lo tanto, la primera pregunta que me hago cuando leo este versículo es con qué cosas me alegro, con qué cosas me alegro, y puedo ver este ejemplo bueno del salmista, que él se alegra en ir a la casa de Jehová y se alegra con los que van a la casa de Jehová. La segunda pregunta que uno puede hacerse en este versículo 1 es ¿con quién me alegro? ¿Con quién me alegro, cierto? Y el salmista claramente también allí lo expresa, él se alegra con aquellos que van a la casa de Jehová.
ellos son sus amigos, ellos son su círculo de contentamiento, de gozo. Con ellos comparte, con ellos se goza, con ellos se alegra, con aquellos que tienen el mismo deseo de él de ir a la casa de Jehová. Y por lo tanto nosotros también podemos preguntarnos, ¿con quién me estoy alegrando? ¿Con quién estoy compartiendo? ¿Con quién me estoy gozando? ¿Con quién me gusta estar? Me gusta estar con mis hermanos, me gusta estar con aquellos que van a la casa de Jehová. Ciertamente creo que cada uno de los creyentes puede responder positivamente a estas preguntas. Preguntaba, o la tercera pregunta que uno puede hacerse, y lo decía en la introducción, uno puede preguntarse si realmente, y eso pregunta, si es que realmente tengo interés en ir a la casa de Jehová. Por causa del trabajo, por causa de quizás conflictos familiares o diversas razones, perdemos el apetito a la casa de Jehová. Y realmente en varias ocasiones hemos tomado la decisión, estando con salud, estando en oportunidad de hacerlo, hemos perdido la oportunidad y hemos ido a nuestras casas o nos hemos quedado en nuestras casas y no hemos ido a congregarnos, no hemos ido a la casa de Jehová. Y por lo tanto podemos pensar de que en muchas ocasiones cada uno de nosotros puede darse cuenta de que en su vida a veces no va a tener la posibilidad de ir a congregarse. Varias veces por enfermedad nos es privado el ir a reuniones. En este tiempo podemos pensar en forma general, por efecto de la pandemia, nos es privado ir a reuniones y congregarnos como iglesia. Y también tenemos que pensar en Quinta Normal, particularmente puedo mencionar que hay varios hermanos de avanzada edad, hermanos que han sido ejemplos por muchos años, pero hermanos que lamentablemente ya no pueden ir de una manera expedita, de una manera fácil, a congregarse con el resto de sus hermanos. Y por lo tanto, si pensaba en estos momentos, en estas instancias donde uno es privado de esa posibilidad de congregarse, ciertamente la enseñanza que queda es que debemos aprovechar los momentos que tenemos cuando tengamos salud, cuando se nos sea vuelto, vuelvo a decir, la instancia de poder congregarnos, tener ese privilegio, poder atesorarlo. Seguramente hay algo que creo que particularmente en la vida cristiana es que ningún podría decir que haya llegado a la meta en esas cosas, como por ejemplo la que estoy hablando del valorizar ya en una forma perfecta el congregarse, sino que la Biblia nos enseña que cada vez podemos ir creciendo en estas cosas más y más. En otras palabras, durante toda nuestra vida seguimos siendo estudiantes. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de poder ir creciendo. En este caso, que estoy hablando de la valoración del deseo que tengo de congregarme y de estar con los que van a la casa de Jehová. Por lo tanto, cuando volvamos a reunirnos, podemos ciertamente, podemos decir, renovar nuestro voto, nuestro deseo de poder congregarnos como iglesia. Y la última pregunta, y resalta de lo último que dice en el versículo 1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El salmista no se alegraba solo, el salmista se alegraba con un grupo de personas que tenían el mismo deseo de él. El salmista se alegraba con aquellos que iban a la casa de Jehová. Y por lo tanto podemos preguntarnos también, seguramente una pregunta sensible para el que habla y para cada uno de los creyentes, que conoce, ¿cierto? Que conoce el carácter que uno tiene, que conoce las relaciones humanas que no son fáciles en ninguna iglesia. Por lo tanto, podemos preguntarnos si realmente tenemos también deseo y esta actitud de alegrarnos con los que van a la casa de Jehová. Pensar, ¿nos estamos alegrando con todos los que van? O quizás en mi vida congregal, cuando voy a reuniones también me alegro con no conozco. Es evidente que en nuestra congregación tenemos hermanos que son más afines que otros. Hay hermanos con los que nos llevamos mejor que con otros. Sin embargo, siento que el ejemplo que nos da aquí el salmista es que debemos alegrarnos con todos,
con todos los que van a la casa de Jehová. Y pensaba, hermanos, que el alegrarse con los hermanos, el alegrarse con los que van a la casa de Jehová, no depende de cómo son los hermanos. Si dependiera de cómo son los hermanos, seguramente podríamos decir, muchos de los hermanos en Quinta Normal no podrían alegrarse conmigo porque Mauricio es de tal y tal carácter, o tiene esto malo, o esto otro malo, y por lo tanto yo no tengo razones para alegrarme con él. Sin embargo, como decía, el motivo, el alegrarse con los hermanos no depende de cómo son los hermanos, sino que del vínculo que nos une. Nosotros, o el salmista, se alegraba con aquellos que iban a la casa de Jehová, y uno recuerda, y en el versículo 4 lo menciona, que suben de distintas tribus, suben de distintos lugares, por lo tanto el salmista no se alegraba con aquellos que a lo mejor solamente eran de Judá, o eran de algunos que provenían de la tribu de Benjamín, sino que se alegraba con todos los que venían a la casa de Jehová. Uno puede imaginarse aquella peregrinación que en la tierra de Israel había fiestas solemnes y el pueblo a la dicha, algunas veces de ir a la ciudad de David, a la casa de todos, como dice el ejemplo de este Salmo 122. Y por lo tanto podemos decir que el motivo por el cual nos alegramos con ellos es el vínculo que nos une, que a veces están manoseados, algunos hermanos dicen por nosotros, que es el vínculo de hermanos. Si somos hermanos es motivo suficiente y es un vínculo tremendamente poderoso para poder alegrarnos con todos los hermanos que se congregan y que van, ¿cierto?, a reunión junto con nosotros. Y por supuesto que también va a influir, y es lo que también nos une, el mismo deseo de poder ir a la casa de Jehová. Yo me alegro con aquellos que están yendo también a reuniones, yo me alegro con aquellos que también van a la casa de Jehová. Siempre tiendo a apurarme bastante, así que voy a hacer una pausa con un poquito de líquido, porque después mi señora me reta que avanzo muy rápido. Versículo 2, si bien es un versículo sencillo, creo que también manifiesta algo precioso. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Me da la impresión de que hay una exclamación de júbilo, de alegría tremenda de aquel salmista, ese privilegio de entrar y de poner sus pies dentro de Jerusalén. Pensar, a lo mejor el israelita venía desde lejos, desde la parte norte de Galilea, y tenía que recorrer grandes kilómetros para llegar a Jerusalén. ¿Y cuánto tiene que ser alegría de Jerusalén? Podemos pensar en los mismos padres del Señor Jesús, cuando tuvieron que recorrer desde Nazaret, ¿cierto?, desde el norte hasta Belén para ir a aquel censo donde finalmente concluye con el nacimiento del Señor Jesús en la tierra de Belén. Y por lo tanto podemos pensar en esta alegría que sentían los israelitas de entrar a Jerusalén, de entrar a Jerusalén. Y podemos pensar en nuestros pies, hermanos. Podemos pensar también en una forma quizá metafórica, pero también literal, de la alegría que pueden tener nuestros pies cuando entran a la casa de Jehová. Podemos pensar en la alegría que podemos sentir cuando a lo mejor después de un día agotador en nuestra jornada normal, llegamos por fin a nuestro lugar de reunión y entramos a aquel lugar donde vamos a reunirnos con los hermanos. No estoy diciendo, y cada uno de nosotros lo sabe, que el lugar sea algo por sí solo, algo santo, sino que la iglesia, sabemos, no es el edificio, sino que la iglesia es el conjunto de creyentes que se reúnen en un lugar. Sin embargo, se nos es dado, y creo que tiene importancia en las Escrituras, el lugar también donde nos reunimos como iglesia. Y por lo tanto, si los israelitas tenían esta dicha de entrar y gozarse en que sus pies estuvieran dentro de las puertas, oh Jerusalén, nosotros también tenemos esa dicha de poder entrar, ya no a Jerusalén, sino entrar a primera en una forma definitiva cuando creímos en el Señor, hemos entrado y hemos sido parte de la iglesia en su sentido universal. Pues más bien cuando hemos sido bautizados y entramos a la comunión de la iglesia
nuestros pies hacen agrado de la iglesia local. Y en tercer sentido, pues, cuando vamos a reuniones, ¿cierto? En una forma ya semanal, cuando vamos a reuniones o cuando íbamos a reuniones, nuestros pies también tenían el alto privilegio de entrar, de ir al lugar donde nos reuníamos. Una de las cosas que siempre me llamó la atención de joven, no la he estudiado, pero tiene que ver con todas las huestes espirituales, celestiales, eh, 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 de parte de Dios, los ángeles que están alrededor de la congregación. Dice el salmo conocido, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Habla acerca, en 1 Corintios, acerca del velo, y dice que es por causa de los ángeles, y por lo tanto hay un ambiente, una esfera espiritual que nosotros, hermanos, no vemos, así como Job no vio cuando no vio aquella conversación entre Dios y Satanás, cuando finalmente se produce, por así decirlo, el destino de sus hijos, el destino de su enfermedad, etcétera, el destino de su prueba tan fuerte que le tocó y tan única. Así también creo que, no creo, sino que nosotros con nuestros ojos físicos desconocemos toda la atmósfera espiritual que se mueve en torno a la iglesia local, y particularmente cuando nos reunimos con la iglesia local. Y quise esto porque ciertamente, aunque no lo vemos, es algo tremendo importante para Dios que nosotros nos reunamos como iglesia local. Luego, Jerusalén, que se ha edificado, que está bien unida entre sí. Habla de la unidad. Esto nos habla de la unidad de Jerusalén. Incluso nos puede recordar cuando en la antigüedad aquellos hombres que tuvieron la dicha de construir la ciudad de Jerusalén, o Nehemías con ellos cuando tuvieron la misión y tuvieron ese buen propósito de ir y reconstruir aquella ciudad que había sido devastada por Nabucodonosor. Ellos construyeron los muros y los finalizaron, y la idea, ¿cierto?, del muro era poder hacer una separación que adentro pudiera haber, como dice en el versículo, en el versículo, en el versículo 7, pudiera haber adentro descanso, pudiera haber adentro paz de Jerusalén, y por lo tanto nos habla de la unidad, nos habla de que adentro hay una sola ciudad, hay un solo organismo, en el caso nuestro, que es la iglesia local, y por lo tanto podemos pensar en la unidad. Me llamaba la atención, vuelvo a decir, son recordatorios, todos nosotros conocemos pasajes como el de Efesios, cuando el apóstol nos insta a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y como se nos ha enseñado, la unidad del Espíritu no es algo que nosotros hayamos creado o hayamos elaborado, sino que es algo que nosotros debemos guardar. Lo manifestó, ¿cierto?, el Espíritu Santo, lo manifestó Dios, lo manifestó el Señor Jesucristo. Si ustedes, la oración intercesora en Juan capítulo 17, en 4 veces anoté, en 4 veces el Señor habla y ora a su Padre Dios, con el objetivo de que la iglesia, de que los que iban a ser salvos después de la muerte del Señor fueran uno, así como yo y como tú y yo éramos uno, dice el Señor en su oración intercesora. Voy a leer solamente uno de aquellos versículos. Juan 17 está en el 11, en el 21, en el 22 y en el 23. Y en el 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por lo tanto, el Señor, podemos ver que ora por la unidad de los creyentes. El apóstol Pablo en Éfeso, o los creyentes en Éfeso, les habla de que deben ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y antes de hablar o antes de pedir esa solicitud de guardar la unidad del Espíritu, habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de soportando con paciencia los unos a los otros. Y como mencionaba, hermano, ciertamente el llamado de la palabra de Dios es a mantener la unidad del Espíritu. Y esto es algo difícil. Yo no sé si les pasa a ustedes, ojalá no les pasara, pero creo que en la vivencia de la iglesia local hay diferencias, hay distinturas,
nosotros tenemos en distintos países, particularmente podemos pensar en los que tenemos varios hermanos, tenemos distintas culturas, tenemos distintas edades, tenemos distintas hermanos, tenemos hermanos con distinta educación, hermanos con distintos deseos, Señor, y por lo tanto la variedad es bastante, mucha. Y en ese sentido, humanamente podríamos pensar que no es fácil mantener la unidad, no es fácil llevarse bien entre todos, y por eso la Biblia, entendiendo nuestro carácter y nuestras distintas vivencias, tenemos distintos pasados también, es por eso que la palabra habla de soportando. Y ciertamente mis hermanos de Quinta Normal tienen la obligación de soportarme a mí, y yo tengo la obligación también de soportar a mis hermanos, y así cada uno de nosotros puede ponerse en ese ejemplo. Por lo tanto, el llamado de la palabra de Dios es a realizar mayores esfuerzos, podemos pensar, mayores sacrificios para preservar aquella unidad. Hay un tema que creo que, o una frase, un llamado que hace Dios y que para mí es un tema en sí, que estoy estudiándolo y está en desarrollo para mí, pero tiene que ver con que Dios nos llama a dejar nuestros derechos, a dejar nuestros derechos. ¿Cuántas veces nosotros, y en este mundo particularmente, se da el hecho de que nosotros como seres humanos debemos pedir y exigir nuestros derechos? Sin embargo, en la Biblia, ¿cuántos versículos nos hablan de que nosotros debemos dejar muchas veces nuestros derechos por amor al hermano, por amor a la unidad, para poder evitar problemas, pensando en el mismo ejemplo, la obligación de pagar, pero sin embargo dice, para no oírles, y manda a Pedro a la que pueda sacar aquellas monedas y pueda pagar los impuestos. Por tanto, el mismo Señor nos enseña que en muchas ocasiones se debe hacer más de quizás de lo normal, de lo exigido, de lo natural, para poder ganar al hermano, para poder mantener aquella unidad del Espíritu. Quisiera ir al versículo 4, y que nos habla también de otro tema que tiene que ver con Jerusalén, que tiene que ver con el israelita, pero también tiene que ver con la iglesia local y con nuestra función en la iglesia local. Dice el versículo 4, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Hermanos, y acá tenemos algo que es obviamente muy habitual, es muy usual en nosotros, que tiene que ver con la alabanza congregacional. Podemos pensar que tenemos este alto privilegio, así como aquellos israelitas que caminaban largos kilómetros para llegar a aquella ciudad, para llegar a aquel templo y poder alabar al Señor. Nosotros también tenemos en forma congregacional aquella oportunidad, aquel privilegio, diríamos particularmente en la cena del Señor, pero también en cada reunión, de poder alabar al Señor, de poder alabar al Señor. No solamente los varones, que tienen la función de orar públicamente, sino que también las mujeres tienen ese privilegio de poder alabar al Señor. Privilegio que también podemos ejercerlo en nuestro hogar. Así tenemos este privilegio y esta función como creyentes de alabar al Señor. Y quisiera allí leer un versículo que me llama la atención, tiene que ver con la alabanza, y que es un desafío yo para el creyente, para el que habla, y para uno particularmente de los que tenemos alguna fundación el día domingo en la cena del Señor. Y el salmista en varias ocasiones, yo conocía un versículo, que era el Salmo 33, versículo 3, cuando dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y llegué a este versículo buscando obviamente el júbilo, buscando la alegría que el salmista expresa al ir a la casa de Jehová. Pero empezó a llamarme la atención el hecho de que el salmista en este versículo dijera, cantarle cántico nuevo, cantarle cántico nuevo. No quiere decir en nuestro idioma a lo mejor que tengamos que buscar nuevos himnos para cantar al Señor, sino que me da la impresión de que tiene que ver con nuestra adoración, que tiene que ver con nuestra alabanza de labios, que tiene que ver con nuestra adoración, con la renovación de nuestro entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, porque ciertamente como varones
podríamos estar cayendo, y a veces lamentablemente en la experiencia, por lo menos donde yo me congrego, de que a veces nuestra alabanza, nuestra adoración es repetitiva, nuevo, o podemos pensar en la adoración no traemos perfume nuevo, y por lo tanto en la de nuestras oraciones. Vuelvo a decir, pero hay al 6 salmos de salmista hace hincapié en que nosotros debemos cantar a Jehová un cántico nuevo, o sea, una renovación, una renovación de nuestros labios, y no solamente repetirte a lo mejor expresiones que hemos conocido desde que somos salvos. Pensaban que Jehová no se deleita estrictamente en la cantidad de oraciones o de alabanzas, sino que en que nuestras oraciones sean con una renovación de nuestro entendimiento, con un nuevo perfume, podríamos pensar, y esa ciertamente es una labor que los varones especialmente tenemos en la congregación, porque nos toca la parte de orar públicamente. No sé si le ha pasado, pero muchas veces la hermana a lo mejor en la casa o la hermana en la iglesia puede, después de una reunión, puede dar un juicio o un examen de que la reunión no fue muy positiva, de que la reunión no estuvo muy fluida, o de que a lo mejor hubo mucho silencio, etcétera. Y ciertamente a veces nuestras hermanas tienen razón y se dan cuenta de que nuestras palabras a lo mejor a veces son repetitivas, a veces son largas y no son con una nueva renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, en sentido positivo, podríamos decir de que el salmista aquí nos invita a alabar y a alabar con cántico nuevo. Versículos 6 al 9, voy a tomarlo como un trozo único para ir finalizando ya. Dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Compañeros, diré yo la paz por amor a la casa de Jehová tu bien. Habla en 3 ocasiones de la paz, y como decía en el versículo 7, habla, y uno entiende, y es nuestra función, hermano, como creyentes, de que nuestra iglesia sea una fuente de refugio, de que nuestra iglesia local sea un lugar donde el inconverso vaya y vea realmente, pueda ver en nosotros a Dios, pueda realmente sentir la palabra de Dios hablando a nuestros corazones, que pueda haber creyentes que le reciban con amor, con amor de Dios, y que puedan ver una gran diferencia cuando entran a una congregación realmente cristiana. Por lo tanto, tenemos este privilegio de mostrar, entre comillas, a Jerusalén, Jerusalén celestial, ¿cierto? Podemos mostrar lo que es verdaderamente una iglesia local constituida por la palabra de Dios. Es allí donde el ser humano encuentra la paz para con Dios, que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. La paz para con Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra particularmente, no digo que exclusivamente una persona se convierta en una iglesia local, sin embargo, en la mayoría de los casos, es una fuente donde el inconverso, escuchando la palabra de Dios en una iglesia local, en una reunión nuestra, donde se predica el Evangelio, el inconverso encuentra la paz para con Dios. Pero también para el creyente, muchas ocasiones donde hay tristeza, donde hay aflicción, donde hay prueba, el creyente puede encontrar, necesita que también a través de la iglesia local, a través de sus hermanos, pueden encontrar, pueden verdadero descanso. Ese verdadero descanso ciertamente está solamente dentro de tu cual en el versículo, del calor, del amor fraternal de la iglesia local, se puede encontrar un verdadero descanso, que nuestros hermanos tanto lo necesitan. Como decían ustedes, hemos pasado por el coronavirus. Cuando un hermano está en aflicción, se muestra, allí es donde se muestra realmente el compañerismo, allí es donde se muestra realmente el amor que nosotros tenemos cuando acudimos en pro de ayudar al hermano, acudimos a orar y juntarnos a orar, y si es necesario en forma especial, orar por los hermanos que están débiles, que están decaídos, para que el Señor les levante. Por eso es precioso el versículo 8, cuando dice: por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Es un continuo desafío para la vida del creyente el crecer en amor,
no solamente hacia Dios, que ya, ¿cierto?, es algo glorioso y es lo inicial, es lo base, sino que también crecer en amor hacia mis hermanos y mis compañeros, los trata allí como compañeros. Y quisiera citar aquel, aquel pasaje de Tesalonicenses que tanto me gusta, que habla acerca del amor fraternal. Usted conoce, estimado hermano, la epístola de Tesalonicenses. Cómo Pablo, en la primera epístola, salaba, hay una relación muy estrecha, muy cálida del apóstol con los tesalonicenses. Y le alaba a ellos el gran amor fraternal que ellos manifiestan. Entre ellos se manifiestan. Sin embargo, el apóstol no les siento o no les dice, hermanos, quédense allí porque lo están haciendo atención. La frase que ocupa el apóstol Pablo en aquella ocasión, voy a leerla para no equivocarme, pero creo que dice: os ruego, hermanos, que abundéis en ello más y más. Dice: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Por lo tanto, ese versículo me da a entender de que no tenemos techo como creyentes, de que podemos seguir creciendo, que a lo mejor hay hermanos que ya manifiestan un amor de una forma excepcional en la iglesia donde ustedes se congregan. Aquel hermano aún todavía tiene posibilidades en el Señor de seguir acrecentando su amor para con los hermanos y su amor para con el Señor. Hermanos, este es un salmo, como decía, meditativo, que habla del amor, como dice en el versículo 9, a la casa de Jehová, habla de la alabanza a Jehová, habla del amor a los hermanos, habla del deseo que debe haber, ojalá cada vez más en nuestro corazón, de poder congregarnos como iglesia local. Nuestra meta, ciertamente, y la meta de cada iglesia local, es ser una mejor iglesia. Y quisiera solamente terminar con un ejemplo. Muchas veces podemos, la costumbre en nuestras reuniones de caer, de juntarnos a orar, la costumbre de juntar, celebrar la cena del Señor, y pensaba en ese sentido, un ejemplo, cuando chiquito de 8 años empieza a reinar, luego empieza a Jehová su Dios desde que era pequeño. Ustedes conocen la historia de la hallazgos del libro. Dice de Josías también que empieza a derribar o a sacar, a limpiar de la casa de Jehová las cosas que estaban allí en idolatría. Y el corolario, podríamos decir, uno de las grandes metas que logró el rey Josías en su reinado, se dice de él de que celebró la Pascua, y podemos, ¿cierto?, hacerla un paralelo con la cena del Señor. Él celebró la Pascua y cada año en Israel se celebraba la Pascua. Sin embargo, Josías logró algo que ni siquiera el rey David lo logró o el rey Salomón. Dice de Josías la palabra de Dios que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Leo este versículo, hermanos, para terminar, porque pienso que en lo personal y en mi congregación, o donde yo me congrego más bien, creo que la meta siempre es poder perfeccionarnos en la cena del Señor, poder perfeccionarnos en nuestras oraciones, poder perfeccionarnos en el amor entre nosotros, poder perfeccionarnos en la forma de congregarnos y cómo nos estamos conduciendo la casa de Dios, como lo habíamos señalado en el primer versículo. Espero, hermanos, que estas breves meditaciones puedan ayudarnos a poder crecer. Que el Señor bendiga su palabra.